Mi imagen del alma es que es grande, y que no tenemos un alma, sino que estamos en un alma. Participamos en ella. Esta gran alma incluye tanto el reino de los vivos como el reino de los muertos. Reconocer que al fin y al cabo todos somos impotentes, sobre todo ante la muerte, nos hace humildes y tolerantes. La muerte es una condición inherente a la vida y solo ella da sentido a muchas de las angustias y tensiones que se nos presentan día a día. Sin la muerte desaparecerían muchos de los esquemas de comportamiento del ser humano, desde el instinto de conservación al sentido del aprovechamiento del tiempo, y desde la transitoriedad de la existencia a la valoración de cada instante. Por esa gran desconocida inevitable e irreversible, el miedo a la muerte es probablemente uno de los miedos más generalizados. El temor a la muerte es innato en el ser humano y genera sentimientos y reacciones tan corporales como viscerales, que difícilmente podemos expresar en palabras. El miedo a morir se confunde en ocasiones con el miedo a vivir. Con el miedo a la muerte además se vinculan los miedos a la enfermedad, al sufrimiento, al dolor, a la vejez, a convertirnos en estorbo para los demás. En esta sociedad industrial urbana, triunfalista, enfermarse o envejecer suele resultar complicado y doloroso para quien lo hace, pero es que además parece que complica la existencia de todos. Estamos a un paso de tener que pedir perdón a familiares y al mundo en general por haber enfermado o envejecido y seguir vivos. Sabemos que una de las cosas que más duele a un ser humano es ser ignorado, ser invalidado, sentir como si no existieran. Incluso muchas personas buscan ser agredidas por no ser ignoradas. El miedo a la muerte, además, tiene como punto de referencia el miedo a no ser, a la temporalidad, al olvido y a la duda existencial. ¿Para qué ser ahora si algún día dejaré de ser? Estamos solos ante la muerte, pero necesitamos desesperadamente poder llegar bien acompañados hasta ella. Solo un viajero se apeará al fin del trayecto, pero quienes han sabido recorrer con él su último tramo habrán aprendido más del hecho de morir que todos los expertos del mundo juntos. Prepararse para la muerte propia o de un ser cercano afectivamente conlleva un complejo proceso que incluye lo intelectual y racional, y lo cultural, familiar, emocional y referente al ámbito espiritual. En cualquier caso, situarse cara a cara con un moribundo, acompañarlo en su último trayecto es siempre una experiencia difícil, profunda e inquietante. Es importante identificar que para acompañar en la muerte a ese otro, es inevitable enfrentarnos y asumir nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestra frustración, y con la percepción que tengamos de la muerte y cuanto más nos contactemos con esa batalla interna y personal, mejor será la ayuda que prestaremos al moribundo y más enriquecerá esa misma experiencia a ambos. Meditar sobre la muerte del otro es el mejor camino para hacerlo sobre la propia. Aceptar la del otro ayuda a aceptar la propia. De alguna manera, consciente o inconscientemente, las experiencias de muerte nos enfrentan a la transitoriedad de la vida, a la confrontación y reestructuración de nuestras creencias religiosas, espirituales, ancestrales, la existencia de Dios, la trascendencia del espíritu, alma, conciencia, la vida después de la muerte, a los conceptos que hasta ese momento tenemos sobre la vida y la muerte, a nuestra propia vida y cómo la vivimos, a nuestras limitaciones sobre lo que podemos o no controlar en la vida, al sentido de la vida y en particular de nuestra vida, al sentido del sufrimiento, a nuestra propia muerte. Cualquiera que sea la cultura humana, vivir y morir son actitudes que solo pueden aprenderse a partir de la experiencia compartida. La muerte y las pérdidas en general, sea la propia o la de otros, lleva implícita un proceso de duelo. Las pérdidas son parte inherente a la vida,
La vida es real, incontrolable, inabarcable y compleja. Vivir significa experimentar pérdidas, situaciones de cambio, separaciones, rupturas, pérdidas económicas, físicas, laborales, naturales, deseos, ilusiones y necesidades no satisfechas. Cada individuo desarrolla cierto grado de adaptación y defensas psicológicas que le permiten mantener a salvo su cotidianidad, atenuando y afrontando las situaciones de crisis que se le presenten. A pesar de saber que a diario afrontamos pérdidas, resultan acontecimientos difíciles de elaborar y de aceptar. Todo proceso de crecimiento y desarrollo implica renunciar, soltar y dejar ir. Implica un proceso de duelo. Si bien el duelo es un proceso natural, los cambios socioculturales que vivimos hoy han llevado a distorsionar su sentido y a dificultar su elaboración. En nuestra sociedad existe la tendencia a evadir o reprimir el dolor, creyendo actuar sanamente. Las personas se privan de la importante experiencia de confrontar, saber soltar. Manejar las tristezas y asumir las separaciones. La importancia de los duelos ha sido subestimada socialmente. Aún no existe una clara conciencia de lo nocivo que puede resultar de un duelo mal elaborado o no elaborado, ni la incidencia en la salud mental, física y familiar de las personas. La pérdida es un acontecimiento que no deja posibilidad de elección, algo que no se eligió y que en la mayoría de los casos desearíamos haber evitado. Puede hacer que nos sintamos desesperados e impotentes, dejándonos la sensación de ser marionetas de un juego cósmico. Desde otra perspectiva, la experiencia de duelo puede estar llena de cientos de lecciones concretas. Podemos elegir implicarnos o evitarlo. Es lo que muchos teóricos han llamado las tareas del duelo, acciones y actitudes que facilitan o obstaculizan el duelo, y ello implica la toma de decisiones ante los desafíos que la muerte de un ser querido nos confronta. Cuando un amigo, familiar o paciente tiene un sufrimiento profundo y se resiste ante los efectos inevitables de la muerte, vemos que la muerte no es una actividad pasiva. Aceptar nuestra muerte no es rendirse, pensando en que somos víctimas desamparadas de nuestras circunstancias. En realidad, morir es la última escena de la vida, una oportunidad de crecimiento. En la vida, o antes de morir, tenemos la oportunidad de aprender 4 cosas. 1. Comprender y transformar el sufrimiento. 2. Conectar y sanar las relaciones, dejar ir. 3. Prepararse espiritualmente para la muerte. Y 4. Encontrar el sentido de la vida. Para profundizar en el primer punto, miremos un caso en el que vemos que no se ha podido comprender ni transformar el sufrimiento en 40 años. Una señora de 70 años con su esposo de unos 75 comienza a contar con llanto acerca de un hijo y el terapeuta va imaginando un muchacho preadolescente intentando soltarse de la madre para crecer. La señora llora y llora, se lamenta, y el terapeuta percibe muchos sentimientos de culpa en ella, así como una rabia inmensa. Al preguntarle por la edad del hijo, dice que tiene 40 años. Se le pregunta a la madre por qué no lo deja ir de su lado, por qué no lo deja crecer. Y la madre insiste diciendo, es que yo he sufrido mucho. Llora y se lamenta del comportamiento de su hijo, y cuenta las peleas entre él y su novia cuando tenía 21 años. El esposo comienza a molestarse y se transforma, hasta que dice, es que ella es muy complicada y muy sensible. Además, cuando yo no le permito a mi hijo que nos irrespete, ella me dice que hago mal. Siento que hay algo que no me dicen, y permito que la esposa continúe. Aparece la necesidad de saber a través de las palabras de la terapeuta que ella es una buena madre, y se le pregunta por qué duda, pues ella se siente mala madre. Allí asocia que su hijo mayor murió de 4 meses de espasmo del sollozo,
y que ella sabía que se iba a morir unas semanas antes. Al segundo hijo que nace, hijo problema, le colocan el mismo nombre del hermano mayor que murió, complementándolo con otro nombre en primer lugar. Aquí el padre comenta que a él le gustaban nombres compuestos para sus hijos porque existen homónimos y el tener dos nombres permite que no lo confundan. Se le dice, dirigiéndose a la madre, ahora comprendo que tu hijo haga por dos. Debe sentirse cargado. Es difícil para un hijo mantenerse vivo por él y por su hermano mayor. Tú lo miras el doble, lo cuidas el doble, lo regañas el doble, le exiges el doble. La madre se ríe porque para ella hay sintonía. Y el esposo dice, el problema es de ella. Juan Francisco ya murió y Carlos Francisco es diferente. Se le pide al esposo que ayude a hacer un ejercicio para ambos y acepta. Se le pide que tomen de una caja la figura del angelito que más les guste y luego se los lleva a que lo despidan. La constelación familiar muestra que es tal el aferramiento de esta madre al hijo vivo que éste está a punto de colocarse al lado del hermano muerto por el peso que le producen 47 años sosteniendo a la madre. El padre está paralizado y no sabe qué hacer. La madre no abre los ojos. El hecho de que en la constelación se tenga la escena frente a los ojos no permite seguir negando un suceso y da la posibilidad de ver la salida. El padre ocupa su lugar y se traen a los demás adultos, que podrían seguir apoyando si el hijo sigue su camino. La explicación de la psicóloga Margarita Hoyos en este caso es clarísima. La adicción al dolor es la última forma de amar al hijo muerto. El dolor se afianza como única forma de resguardar el vínculo con un ser que ya no está más en la realidad material, pero que se sostiene todavía en la vida psíquica. En el plano consciente, el dolor emerge y se perpetúa como única posibilidad de satisfacción, pues permite al doliente sostener el vínculo con quien murió y le evita confrontarse con la renuncia, la falta, la ausencia y el vacío que implica la pérdida. El dolor puede aparecer como forma del amor, como prueba de que el amor no se desvanece y como opción para perpetuar el vínculo con el ser perdido. A veces, en la vida tenemos dificultades con alguna persona y por alguna circunstancia nos alejamos sin cerrar esa relación. Quizás lo intentamos y nos sentimos malinterpretados o rechazados y conservamos la rabia o el dolor como una defensa para que la persona no vuelva a acercarse y así evitar sufrir nuevamente. Si queremos trabajar por conectar y sanar esta relación, tenemos que comunicarnos sincera y abiertamente, pero algunas veces esto no es posible. Tenemos entonces que hacerlo imaginativamente, sea porque esa persona murió o porque no logramos contactarla. Para ello es recomendable hacer el siguiente ejercicio. Imagina que te encuentras cara a cara con esa persona tal y como es. No esperes que responda diferente a como lo hizo la última vez que la viste, ni esperes que haya cambiado. Mírala con sus limitaciones y siente compasión por ella. Ahora intercámbiate y colócate en el lugar de ella. Así podrás imaginar sus temores, inseguridades, sentimientos de no ser amada o experiencias de rechazo pasadas. Mira el mundo desde la perspectiva de ella e imagina qué es lo que esa persona quiere de ti, si te la encuentras ahora, y qué necesitaría de ti. Esto despertará tu compasión y te preparará para dejarla ir. Por principio, no te quedes con asuntos pendientes, ni atado a ninguna relación. Hacerlo disminuye tu energía para vivir y ser productivo. Muchas veces la atadura tiene que ver con profundos sentimientos de culpa no conscientes. Surge como una propuesta, la culpa, de autocastigo, que parte de la reflexión omnipotente de creer que no se hizo lo suficiente por la persona que murió, que en algún punto se le causó esa muerte o quizá que se pudo evitar, pero por alguna razón no se hizo. Este es uno de los obstáculos
de considerable ascendencia en los dolientes y que genera el mayor número de duelos patológicos, no sólo porque impide la posibilidad de avanzar, sino porque además se manifiesta como una gran angustia, acompañada de fuertes autorreproches y un juicio severo contra uno mismo, asociado al desprecio y autodenigración que deteriora notablemente la imagen del doliente. Otro factor que hace que el doliente se estanque en este obstáculo es la tendencia a creer que si la persona se siente lo suficientemente culpable, a la larga quedará exonerada de su mal comportamiento. Esta retribución de perdón es la base de la mentalidad carcelaria por la cual el preso paga por sus pecados, sintiéndose terriblemente mal durante un largo tiempo. Desde el punto de vista psicoanalítico, Freud anotaba que los seres queridos son, por un lado, una propiedad interior, que se ama y se valora, pero a su vez el otro es también un extraño, quien en ocasiones es sentido como un estorbo y quizá como un enemigo. Es así como el más tierno y más íntimo de nuestros vínculos amorosos también está teñido de una gran hostilidad, es decir, de un deseo de eliminar al otro. Es así como cualquier vínculo humano está atravesado por la ambivalencia, por la existencia simultánea del amor y del odio. Sin embargo, ese odio no siempre actúa. La persona logra reprimir este impulso hostil, se abstiene de manifestarlo, lo que a su vez se constituye en una de las condiciones para poder preservar y conservar los vínculos amorosos. Pero, ¿qué sucede con esos impulsos hostiles cuando un ser querido se enferma y muere? Esos impulsos hostiles generalmente se desalojan de la conciencia y se precipita, por el contrario, una gran ternura que muchas veces se refleja en un exagerado cuidado. De igual modo, la hostilidad se puede reprimir cuando el ser querido muere. De ello da muestra la gran idealización que se hace sobre el muerto. Podemos afirmar que si la persona se siente culpable es porque de alguna manera, en la realidad, se realizó un deseo hostil que ya había sentido y o fantaseado. Esto nos permite afirmar que el sentimiento de culpa es la forma como la persona intenta expiar un daño imaginado que se convirtió en realidad, y lo expía precisamente castigándose con los autorreproches, enfermándose, desarrollando una depresión clínica e incluso con su propia muerte. Una tarea para poder morirnos en paz cuando nos corresponda es prepararnos espiritualmente para fallecer en cualquier momento. Ser espiritual no es ser creyente ni religioso, es ser inmensamente humano y reconocer nuestra compasión, amor y cuidado por los demás. Ser congruente con nuestras decisiones y creencias. Todos hemos reñido con alguien y hemos sido ofendidos, pero también hemos sido perdonados y en muchos casos nos hemos reconciliado. Ahí está la esencia de lo espiritual. En las constelaciones familiares, quienes han sido víctimas de violencia son excluidos del amor, el cuidado, la comprensión y la compensación en la sociedad en general. Es por ello que aparecen necesariamente en las representaciones. Son tenidos en cuenta por los descendientes de la familia y deben ser reparados y nuevamente incluidos. La persona víctima de violencia, desplazado, secuestrado, reinsertado es alguien que se encuentra en estado de deshumanización. No es reconocido, no tiene miradas de comprensión y reconocimiento, no tiene un lugar, es decir, no es nadie para el otro a nivel social. El vínculo que establecemos con los demás nos construye o nos deshace. Estar en situación de exclusión social es una lenta desintegración del núcleo del yo, del sistema familiar o social. Lo traumático es vincular. Puesto que se da en relación con otros, se repite generacionalmente. Cuando somos niños, obedecemos a la presión de los grupos y se va volviendo normal un comportamiento, especialmente si es legitimado en la familia de origen o grupo sustitutivo de la familia. La mayor dificultad se presenta cuando dichos comportamientos no solo se presentan en la familia, sino en grupos sociales o comunidades más amplias. Entonces la presión por seguir imitando esos comportamientos es aún mayor. En un entrenamiento en Bogotá,
Hellinger cuenta que entre las tribus zulú en África, cuando un miembro mata a otro, debe excluirse de su sistema familiar e ir a ocupar el lugar del muerto. En estos casos, ir a la casa del difunto, dormir en su habitación y desempeñar las labores que al muerto le correspondían. Este ejemplo nos muestra que un muerto deja un lugar vacío que debe ser llenado. Las 3 leyes internas de la familia, derecho a la pertenencia, respeto por el orden y la jerarquía y equilibrio entre el dar y tomar, nunca podrán estar al tiempo perfectamente equilibradas. Sin embargo, es el obrar en consonancia con el amor y el orden lo que nos lleva a la paz y a la armonía. Reconocer que al fin y al cabo todos somos impotentes, sobre todo ante la muerte. Esto nos hace humildes y tolerantes. Siempre que hay víctimas y victimarios, cualquiera que sea el motivo, las víctimas tendrán que incluir en su familia al grupo perpetrador, o en especial al personaje violento. De esta manera podrán evitar que en el futuro o en el mismo presente a algún miembro de la familia vaya a buscar reparación por la muerte de su familiar. Y así puede instaurarse en la familia un círculo infinito de muerte y trauma. Allí, en la esfera de la muerte, a los muertos no les interesa la revancha, sino encontrarse unos a otros en esta dimensión, donde todos son iguales, víctimas y victimarios. Esto es una de las premisas que se han encontrado y explorado en las constelaciones familiares. La rabia y la venganza pueden transformarse en perdón y reconciliación. Son 2 procesos separados, el perdón y la reconciliación. El primero es un acto de amor hacia sí mismo y el segundo se puede dar o no e implica un amor profundo hacia el otro. El perdón exige una decisión, una actitud, un proceso y una forma de vida. Una decisión supone estar dispuesto a aceptar para permitirse ver la esencia humana de la persona agresora. Es ver más allá de los límites de la personalidad enferma de ese otro. Una actitud supone estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de las propias percepciones, comprendiendo que son opciones, no siempre hechos objetivos. Una vez que logramos cambiar las percepciones, cambian nuestras reacciones emotivas. Nuestras percepciones siempre estarían dentro del campo subjetivo. Por eso es importante permitirse percibir al otro desde diferentes lugares. Un proceso exige confrontar nuestras percepciones una y otra vez. Si se elige cambiar nuestra perspectiva por una visión más profunda, más amplia, más abarcadora, se puede reconocer quiénes somos y quiénes son los demás. Como resultado de este cambio, fluye de modo natural una mayor comprensión y compasión por nosotros mismos y por los demás. Una forma de vida permite pasar de víctimas a co-creadores de nuestra realidad, a seres responsables de nuestros actos y omisiones. Por ser los que creamos, facilitamos o permitimos las situaciones. Es una forma de vida que implica darle una nueva significación a las percepciones que obstaculizan nuestra capacidad de amar. En este sentido, perdonar es una estrategia astuta, un acto liberador, un favor que uno se hace a sí mismo, un acto de interés propio, un acto que evita que nos enredemos en temores y luchas con otras personas. Es la forma de restaurar nuestro poder personal, nos permite aligerar la confusión emocional y seguir adelante sintiéndonos mejor con nosotros mismos y con la vida. ¿A quién perdonamos? Perdonamos a la persona que no respetó, ni le dio lugar a otro. No el acto de abuso, maltrato, calumnia, incesto, violencia o muerte. Perdonar no es fingir e ignorar los sentimientos como si todo estuviera bien. Tampoco es excusar y olvidar la conducta negativa, lastimadora e insensible de otro hacia nosotros, ni justificar comportamientos y acciones que nos hacen daño, ni significa decirle al otro que se le perdona adoptando una actitud de superioridad. El tener conocimiento de nuestros valores y principios nos permite saber dónde están nuestros límites.
Si se está dispuesto a permitir maltratos en nombre del perdón, lo más probable es que se esté utilizando el perdón como excusa para no asumir la responsabilidad de cuidarse a sí mismo. Pueden existir historias de asesinatos por tratar de quitar un bien o venganzas entre grupos. En estos casos, las constelaciones familiares ofrecen posibilidades de reparar con los que han sido excluidos sin importar las circunstancias. Un ejercicio ayudará a quien desee integrar a su alma las víctimas y los victimarios con el fin de parar la cadena de repeticiones de historias de muerte. Una vez decidido, cierra los ojos y siente interiormente que perteneces inevitablemente a ese alma grande. En este campo están presentes los perpetradores, las víctimas. Todos están en ese mismo campo de la misma manera. Imaginándolos, les decimos: reconozco que soy como ustedes, sin distinción. Con humildad y amor, honro vuestro recuerdo en mi alma. Os reunís en mi corazón con el sufrimiento y la culpabilidad, con todo tal como ha ocurrido. Después miramos más allá, hacia algo más grande, más allá de todo, al que todos pertenecen de la misma manera y donde todos están en buenas manos de la misma manera. En el momento en que una persona deja en paz al pasado y a sus muertos, no carga más con lo que le pertenecía a otros. Esas personas quedan también en paz y pueden seguir su propio camino. Si pensamos que después de muertos nuestros seres queridos, podemos hacer todavía algo por vengarlos, o encargarnos de determinadas cosas en su lugar, o compensar algo por ellos, nos estamos equivocando. Estamos inmiscuyéndonos en situaciones que no nos conciernen. Durante una sesión de preguntas y respuestas en España, Hellinger sugirió hacer el siguiente ejercicio en caso de sentir que debemos realizar algún encargo de parte de alguno de nuestros muertos en la familia. Cierra los ojos e imagina que estás en una situación donde tal vez alguien de tu propia familia ha muerto y percibe el roce de un muerto que te sujeta a ti. Tal vez haya varios muertos. Mira más allá de ellos, muy lejos. Aun si ellos se cuelgan de ti, mira a lo lejos, por encima de ellos, hacia el infinito. Mantente en esta actitud, impasible ante lo que los muertos quizás esperan de ti. Con miras a este infinito, siente cómo el infinito te atrae y déjate llevar. De esta manera los muertos que se sujetan de ti son igualmente abarcados en aquel movimiento. Te siguen en la misma dirección, por el mismo camino. Después de un rato, te retiras y los dejas ir solos hacia donde ahora están atraídos. El suicidio tiene tantos significados, connotaciones y causas, que sería atrevido y simplista pretender exponer fórmulas o recomendaciones que puedan impedir que una persona se suicide. Cuando una persona tiene la intención de suicidarse, de terminar con su vida, no busca el deleite, sino acabar con una situación de sufrimiento que siente difícil de superar, porque su visión se limita a un túnel que no le permite ver otras posibles salidas. En el recóndito de su yo, el suicida se va separando, va rompiendo los vínculos que lo unen a la vida, y los apegos que lo ligaban a su entorno familiar y social se debilitan, hasta desaparecer. Finalmente pasa a sentir la nada, sumido en un túnel donde la única salida es el descanso que tanto busca y que está al final. Para el suicida la realidad ha perdido significado, le parece imposible percibir un proyecto de vida satisfactorio. La verdad, se suicidan sanos y enfermos, dementes y no dementes, niños, jóvenes, adultos.
El suicidio raras veces es el fruto de una conducta impulsiva. En la mayoría de los casos es el resultado de una decisión largamente meditada y elaborada hasta en sus mínimos detalles, en un estado de insoportable lucidez mental. No obstante, esto no descarta que algunos suicidios son el producto de un cortocircuito que se produce en las interconexiones neuronales y que genera un acto impulsivo y poco pensado que suele ir acompañado por intensa ira y deseos de venganza, una fuerte frustración o desengaño. Y son muchos los casos donde la ingesta de alcohol o alguna sustancia psicoactiva están presentes en el momento del acto suicida. Cuando un hijo muere por una enfermedad, un accidente o es asesinado, despiertan los dolientes sentimientos de conmiseración, porque ha sido víctima de circunstancias no elegidas por él, mientras que la muerte de un hijo por suicidio se experimenta con un sentimiento de indefensión absoluta. Se percibe una completa falta de control e impotencia ante un acontecimiento que supone un cambio súbito y radical, especialmente para los padres, quienes deberán afrontar, además del duelo, la mirada inquisidora de la sociedad que cuestiona sus habilidades y capacidades, por lo que no pudieron prever e impedir. Ante la muerte de un hijo, toda respuesta a cualquier emoción típica del duelo se intensifica y se complica a niveles casi insoportables. Sentimos temor por los hijos que nos quedan. Nos obsesionamos con el sentido de culpa y con la aceptación, poco realista, de nuestra responsabilidad. Al mismo tiempo nos sentimos rechazados, inadecuados, que hemos fallado y nos invade la rabia, rabia contra Dios, contra nosotros, contra los miembros de nuestra propia familia, rabia hacia nuestro propio hijo muerto. Cuando afrontamos la muerte de un hermano, sentimos que la vida, el universo, Dios o algo cósmico, nos ha arrebatado a esa persona que parecía ser tan propia. Y es que toda muerte lleva implícito el dolor de lo perdido, la sorpresa de lo inesperado, la angustia, la culpa de lo postergado. Y dominados por fuertes emociones, comenzamos a experimentar reacciones y comportamientos orientados a una gradual adaptación a la ausencia del hermano. Pasado algún tiempo es conveniente y necesario un periodo para la reconciliación familiar en relación con ese miembro de la familia fallecida. La vida es corta y la familia es muy importante para permitir que queden cosas dichas en un momento de crisis que nos afectan por el resto de nuestras vidas. Un buen momento en la familia para contar historias acerca del hermano y la participación y el amor que cada uno le ofreció, permitirá reconciliarnos con la historia ocurrida y con lo que percibamos como nuestras imperfecciones como hermanos. Cuando logramos entender y asumir desde nuestra alma que ninguna familia es perfecta y que cada persona desde su lugar hace lo mejor que puede, dentro de sus habilidades y posibilidades afectivas y relacionales, nos volvemos a sentir parte de algo y podemos reducir la sensación de soledad y vacío por la muerte de ese ser querido. Logramos así compartir dentro de las limitaciones la tristeza y la nostalgia por el que falleció. Es importante señalar que quien elige perpetuarse en el dolor se resguarda del esfuerzo que el duelo exige de cambiar nuestra forma de relacionarnos con las personas fallecidas. Resguardarnos en el dolor nos protege del temor que sentimos de que somos capaces de seguir adelante y llegar a olvidar a quien murió. El dolor nos protege del miedo que advertimos al darnos cuenta que podemos ser felices nuevamente. Algunos padres, hijos, cónyuges o hermanos sienten miedo ante esta posibilidad y temen que al mostrarse alegres y joviales nuevamente, puedan ser cuestionados y juzgados por los demás ante sus avances. La necesidad de aprobación y de responder a los paradigmas culturales suele ser devastadora para superar el duelo. El duelo no se resuelve con el olvido, se aprende a vivir en paz y en serenidad sin su presencia física.
Preservar el amor por esa persona que murió no nos cerrará el camino hacia el amor por los vivos. Por ello, guardar la memoria por el pariente que murió, especialmente si se trata del hijo, es el acto de amor más libre, más fiel, más responsable y más comprometido de todos los amores en los que participamos. Y si decides confiar en un ser superior, hazlo desde la trascendencia, no para que te resuelva o te evite tus problemas, sino como una fuente de amor y esperanza, de fuerza y de paz interior. Que sea el apoyo para levantarte y volver a iniciar el camino cuando sientas que ya no puedes más. Hellinger nos advierte que el reino de los muertos es más grande que el de los vivos, que la vida y la muerte es un continuo, que solo en la medida en que reconozcamos que la muerte hace parte de nuestra existencia, podremos elaborar con tranquilidad la muerte de nuestros seres queridos. Las constelaciones muestran que los duelos no elaborados nos quitan la fuerza vital. Es como si la energía se fuera con el muerto. La psicología dinámica lo demuestra. La mente tiene energía psíquica que le permite realizar sus procesos mentales y nace de la energía física. La energía psíquica se conecta con la representación mental de los objetos y existe en la mente gracias a esa carga energética. Se redistribuye en forma permanente entre los objetos del yo. En el mundo interior tenemos una representación o registro cargado de energía de todas las personas, animales, cosas, de nuestro interés o de nuestros afectos. El muerto es invisible, pero no ausente, decía San Agustín, y se refería a la presencia en el alma, en el inconsciente. En las constelaciones es posible comprender qué relación tenemos con los vivos y con los muertos. Cuando aparece un miembro del sistema con un duelo sin elaborar, ese muerto no se ha podido ir en paz. En ocasiones expresan estar desconectados del sistema familiar o sentirse oprimidos o muy pesados. Si los demás miembros de la familia los miran con respeto, esas sensaciones se mitigan. Al honrarlos, experimentamos que ese muerto se dirige a nosotros con amor y recibimos de él una bendición que se mantiene con vida y nos enriquece. La intención de los muertos no es intervenir ni agobiar a los vivos. Ellos desean apoyar y alentar a sus familiares. Hellinger dice, los muertos nos dejan libres cuando los recordamos con amor.